Buenos días. Hoy quiero compartirles la manera en que yo hago mis devocionales. Generalmente me despierto y lo primero que hago es darle gracias a Dios por esa oportunidad de vivir, de levantarme, de tener todas las cosas que Él me provee cada día. Y después me tomo un cafecito y tomo la palabra de Dios y empiezo a orar. La manera en que oro es con el Salmo del día. Después les voy a compartir cómo orar con los salmos. En algunas ocasiones, las emociones del salmista me llevan a identificarme y a orar, a crear esa empatía con lo que él sentía y orar por cosas específicas que yo esté viviendo. Pero otras ocasiones el salmo no tiene nada que ver conmigo, con esas emociones ni situaciones o circunstancias, pero sí quizás con la de personas que yo conozca y encontrar palabras clave en el Salmo que me lleven a orar y a pensar, a tener pensamientos con respecto de situaciones o de personas, es una bendición, es algo que si no fuera por el Salmo quizás no haría. Y esa es una de las maneras en que podemos orar con los salmos, dejándonos guiar nuestros pensamientos hacia otras personas y poder orar por ellas también. Después de orar con el Salmo del día, leo el proverbio del día. Siempre hay consejo para nosotros, no descuidemos los proverbios. Y posteriormente paso a leer algo de vida cristiana, algo que necesite yo para ese día. Y bueno, hoy quiero compartirles Filipenses. Estaba leyendo y realmente algo conmovió mi corazón grandemente, y es ponerme en los pies de lo que estaba viviendo Pablo en ese momento. Y bueno, en el capítulo 4 empezamos a leer sobre la parte de las dádivas a los filipenses, la situación y circunstancias que estaba viviendo Pablo, cómo se sentía, muchas veces cuidado. Menciona aquí a Epafrodito, dice que era una persona que tenía ese don de dar, y bueno, desde el punto de vista de la mentoría, se puede decir que Epafrodito era un patrocinador, esa persona que da sustento, que sostiene, ¿verdad? A esas personas que están en la obra, que son tan necesarias hoy en día. Y bueno, podemos leer las tribulaciones, ¿verdad? Las tribulaciones que tenía él, y me conmovió mucho pensar que Pablo se pudiera sentir solo y abandonado muchas veces en su humanidad por los hermanos, ¿verdad? Y que solamente Cristo era su sostén. Y después de que habla de que sabía contentarse en la escasez, en la abundancia, o sea, que lo tenía, en algunos momentos tenía todo, en otros momentos no tenía nada, ¿verdad? Nos hace pensar quizás por situaciones que también nosotros hayamos vivido, y aprender del gozo de Pablo. Y que él pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde podemos apropiarnos de ese versículo, no en otras circunstancias que no tengan nada que ver con las dificultades que vive un hijo de Dios. Dice, sin embargo, en el versículo 14 del 4, sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y bueno, en el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Qué gozo tenía Pablo, y eso nos queda para nosotros hoy. Que en medio de esas circunstancias en las que se vio enfrentado, en que no tenía nada y que se sentía abandonado por sus propios hermanos, y se sentía abandonado por las iglesias, o sea, me conmueve mucho pensar esto que dice.
Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así también, verdad? Y yo pienso en los misioneros y en muchos pastores que se sienten así, muchas veces solos. Es un ministerio muy solo, ¿verdad? Y quiero, pues con este pequeño comentario de mi experiencia hoy con mi devocional, invitarlos a que apoyemos los ministerios y apoyemos las personas que están en la obra, los que sirven fielmente al Señor, porque muchas veces están muy cargados y se sienten muy solos y bueno, pedirles al Señor que nos ayude a dar, que nos regale ese don precioso, que es darle de lo que tengamos a otros. Buen día.